Libros, investigaciones, adaptaciones de producciones literarias, periódicos y fotografías son algunas de las obras que protege la Ley de Propiedad Intelectual, una legislación que nació por la necesidad de proteger los derechos de autor y que fue publicada en el año 1970. Sin embargo, con el paso del tiempo y también con la aparición de las nuevas tecnologías han existido diversas modificaciones. El primer registro de propiedad intelectual que existe en Chile data del año 1886. Más de 260.000 inscripciones se han realizado desde entonces en el Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Históricos ligados al área de la música, poesía y política han eternizado su huella protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Víctor Jara, Nicanor Parra y Violeta Parra, incluso la conocida foto de Salvador Allende, son parte de este gran registro. Fundamentalmente el desarrollo de protección normativa de lo que han hecho los creadores en Chile viene desde la Constitución de 1833, o sea, desde nuestra vida republicana, la primera norma que consagra que es importante garantizarle a los creadores un tipo de protección es esa Constitución. La Ley de Propiedad Intelectual regula precisamente aquello que se denomina como los derechos de autor, o sea, regula todos los derechos que tienen aquellas personas que crean, según la ley, obras de la inteligencia humana, que se refieren particularmente a creaciones literarias, científica y artística, ¿no es cierto? La Constitución de 1833 estableció que todo autor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que concediere la ley. En 1834 se dictó la Ley de Propiedad Literaria y Artística, que reconocía a dichos autores un derecho de propiedad de por vida. 136 años después, en 1970, se promulgó la ley que hasta el día de hoy conocemos como Ley de Propiedad Intelectual, que aunó todas las publicaciones en un solo registro. Inicialmente, por ejemplo, en el año 25, la ley establecía que si uno no registraba, la obra quedaba en el dominio público, ¿ya? Eso ha cambiado. Desde el año 70 se establece por la legislación que está vigente hasta el día de hoy que no es necesario ni obligatorio registrar. Registrar las obras tiene como objetivo protegerlas de la falsificación y la piratería. Una indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados hasta privación de libertad son las sanciones que aplica la Ley de Propiedad Intelectual. Los tribunales de garantía del país son los encargados de dar cumplimiento. Y estas personas, según la ley, arriesgan penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa, ¿no es cierto? O sea, penas que van de 61 a 540 días de cárcel y multas que van de 50 a 800 unidades tributarias mensuales. Además, se establecen penas para las personas que producen, ¿no es cierto?, estas copias ilegales. Y en ese caso, la pena es mayor. La pena que tiene es reclusión menor en su grado medio, que implica un rango de sanción de 541 días, 3 años de cárcel, y la multa va de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales. Bueno, en el caso que no tenga autorización la persona que hace la copia, ya sea porque no tiene la licencia o autorización respectiva otorgada por el titular de los derechos, se estaría ante una infracción de los derechos del autor y por lo tanto se puede hacer la denuncia por esa infracción ante las policías, ya sea Carabineros o Investigaciones, los tribunales de justicia o el Ministerio Público. Desde 1970, la Ley de Propiedad Intelectual ha tenido 9 modificaciones. La última en 2010, que tuvo por objetivo entregar una protección más eficiente de los derechos de autor, ya que se aumentaron significativamente las sanciones en casos de infracción.